¿Cómo les va? ¿Bien? Esta es una hora terrible porque a uno le da ganas de dormir la siesta. Por lo menos donde yo vivo eso es un problema. Como adelantó Inmacolata, estuvo bajo mi responsabilidad trabajar lo que es la región sur de América Latina, excepto Brasil. Esto implicó hacer un relevamiento en 9 países que fue posible gracias a que en cada uno de los países hubo un colega, un académico, que se hizo responsable de hacer esa tarea, que por cierto es siempre ardua y fundamentalmente se basa en la voluntad, ¿no es cierto?, de querer colaborar y de entender de que son proyectos que nos enriquecen a todos. Los que participaron de ese relevamiento, en mi caso haciéndolo en Argentina, en Bolivia con Eric Torrico, en Chile con Carlos del Valle Rojas, en Colombia con Claudia García Corredor, en Ecuador con Karina Valareso, en Paraguay con Gloria Graciela Amarilla Álvarez, en Perú con Eduardo Villanueva, en Uruguay Gabriel Kaplún y en Venezuela con Andrés Cañizales. Así que, por supuesto, el agradecimiento a ellos, pero también el manifestar que hacer una actividad colectiva de este tipo nos enriquece muchísimo, da mucho trabajo, ¿no es cierto?, porque los tiempos institucionales y laborales de cada uno son distintos, pero finalmente se pudo llevar adelante el trabajo. La consigna que teníamos era la de elaborar un cuadro actualizado de la oferta de formación de nivel de posgrado, y cuando decimos oferta de formación de posgrado nos estamos refiriendo en particular a maestrías y doctorados. En general, cada uno de esos responsables trabajó aprovechando la información disponible en Internet, a través de los sitios web de las universidades, y también a través de contactos directos, ¿no es cierto?, con los coordinadores o con quienes en esas universidades podían ser referentes para elaborar los cuadros. Conjuntamente con esa actividad primaria de recolección de información, se convino entre los colegas de cada una de las regiones que íbamos a ofrecer alguna información contextual acerca de las regiones a las que nos estábamos refiriendo. Cuando hablamos de contextualizar un poco es, por ejemplo, plantear algunos indicadores estructurales básicos en lo que puede ser la población de los países. Ahí estamos viendo justamente barras que nos muestran, en el caso de la región sur, a Colombia y Argentina como los países que más población tienen, y a Uruguay en el caso de aquel país que menos cantidad de habitantes tiene. Algunos otros indicadores, como puede ser el Producto Bruto de esos países, en este caso con Venezuela y Argentina, seguido por Colombia, y también algunos datos interesantes sobre lo que pasa con los graduados. Ustedes tienen un cuadro ahí en donde la G indica graduado, la M maestría, la D doctorado, comparando dos grandes líneas, una dada por las ciencias naturales y exactas y otra por las humanidades. Se entiende que en humanidades deberíamos involucrar a las ciencias sociales y en particular a la comunicación. Utilizo esas categorías porque son las categorías que aparecen en el RICIT como fuente principal, ¿no es cierto?, para obtener la información.
Una de las cosas que uno encuentra cuando trabaja así con datos secundarios tiene que ver con la dificultad en entender cómo en cada país se piensan esos datos, ¿no es cierto? Y cómo se definen las categorías. Por citar alguna cuestión. Por ejemplo, si ustedes ven Venezuela, tiene supuestamente un número no muy amplio de graduados en Ciencias Naturales y Exactas, 2.921. Y en Humanidades, 28.107. Uno dice, ¿será así tanto la diferencia? Claro, en la medida que uno no tiene un interlocutor para saber cómo se elabora esa información, en realidad se queda con la duda. Y así en cada país. También hay dificultades con respecto a que los datos o la serie de datos no siempre cubren todos los periodos. Entonces, una de las cosas que nos permitió aprender este relevamiento es que la multiplicidad de fuentes implican series incompletas, criterios que a veces no siempre están explícitos y dudas metodológicas, ¿no es cierto?, con respecto a cómo se trabajó, lo cual implica para quien quiere profundizar en esta línea de trabajo en tratar de hacerlo ya no con fuentes secundarias que muestran datos agregados, sino con datos directamente nacionales a partir de las bases nacionales. Bueno, ¿qué es lo que se encontró con el relevamiento? Nosotros encontramos en total 118 programas de posgrado, 107 correspondientes a maestrías y 11 a doctorados. Algunas cosas muy generales que hemos visto es que, por ejemplo, a nivel de si uno quiere considerar dónde están ubicados estos programas, vemos que a nivel de maestría, por ejemplo, hay una diferencia de 2-1 de existencia de estos programas en universidades privadas en relación a las públicas. Esto es, hay un doble de programas en las universidades privadas que en las públicas. Si lo vemos a nivel de doctorados, esta relación cambia, es más bien de 1-1 cuando uno las quiere analizar. De acuerdo a la orientación, que es uno de los temas que tocó Raúl, esto es, si más bien son programas que tienden a ser profesionalizantes o, por oposición, si están más orientados a la investigación y a preocupaciones que tengan que ver con la generación del conocimiento y la dinámica de las academias, lo que se ve es que las maestrías en general tienden a ser más profesionalizantes. En los doctorados pasa lo contrario, en general tienden a estar vinculados a programas con líneas orientadas por la investigación, por la generación de conocimiento. Hay alguna salvedad, en el caso de Perú, que Eduardo Villanueva, que está aquí, la comentó en el foro anterior, y es que ellos tienen un doctorado más vinculado a la documentación y a la biblioteconomía, que tiene una orientación un poquito más profesionalizante, por eso encuadra como doctorado en ese tipo de orientación. De acuerdo a la acreditación, lo que uno ve es que hay muchísimos cursos que no están acreditados o sobre los cuales no hay información. Resulta bastante difícil acceder a esa información. Ustedes ven en esas barras, el amarillo indica lo acreditado, ¿no es cierto? Y el celeste o azul en la carencia del dato. Fíjense que es altísimo. O sea, parecería que fuese un dato así que las instituciones no están muy interesadas en dar, quizás porque justamente no tengan esa acreditación. En los doctorados sí hay una tendencia a que estén acreditados, aunque hay también un número importante de los cuales no se tienen datos. Algunas tareas en abierto.
Hay mucha información que hay que chequearla a nivel nacional, porque a veces las bases agregadas, no, como les comentaba, no son muy confiables. Hay todo un gran trabajo por hacer que tiene que ver con reconocer cuál es la trayectoria, la historia propia de cada uno de los casos de los países, y eso es lo que nos llevó a pensar que un título que sintetizaba este relevamiento o el plantear un análisis a partir del relevamiento tenía que ver con las heterogeneidades entrelazadas. Esto es, cuando uno empieza a bucear en torno a las orientaciones, las temáticas que se trabajan en los programas y ve una gran diversidad, cuando uno empieza a ver las infraestructuras disponibles, las lógicas nacionales que se tienen de acuerdo a las políticas de los ministerios, ve que realmente hay una diversidad muy amplia, pero cuando uno profundiza, ve que hay también razones históricas que permiten entender esos movimientos. Por ejemplo, cuando uno piensa en lo que es la creación de la mayoría de las maestrías, la ubica en la década del 90. Y cuando uno piensa en la década del 90 en nuestra región sur, piensa bastante en lo que fueron las políticas llamadas neoliberales, en lo que fue la incorporación de las maestrías como un nivel de posgrado sobre el cual no había tradición en nuestros países. Fue casi diría un injerto. Eso trae una serie de complejidades, ¿no es cierto?, a la hora de discutir si nuestros países tienen que tener o no maestrías, si quizás el esquema que tenían anteriormente, en donde desde las licenciaturas directamente se iba al doctorado, eso podía ser más interesante o más conveniente. O sea, hay una serie de discusiones que están abiertas en esa línea. Evidentemente hay que comprender los procesos generales y las circunstancias locales. Cada país tiene una circunstancia local que explica muchísimo lo que les pasa, y evidentemente hay que promover acuerdos sobre lecturas de vacancias, esto es, hay infinidad de problemas que no están tratados, eso se mencionó esta mañana, se están dejando de ver temas, si no recuerdo mal, Gómez Mompar hizo una mención muy particular a eso, y se trabajan quizás temas que ya están, no diría que agotados, porque quizás no se agote nunca en ciencias sociales una problemática, pero sí que están demasiado trabajados y son poco fértiles, ¿no? Hay que ver cuáles son las tendencias y las oportunidades que evidentemente tenemos. En ese sentido, a mí me gustaría ocupar los últimos 3 minutos para hacer una serie de puentes entre lo que estos relevamientos nos permiten y un informe que UNESCO presentó hace muy pocos meses atrás y que se denominó Informe sobre las ciencias sociales en el mundo. Este informe está disponible en internet, así que al que le interese puede acceder a él. Es un informe bastante amplio, un texto que tiene más de 400 páginas, en donde se hace una especie de gran diagnóstico acerca de lo que pasa con las ciencias sociales en el mundo, en donde ubicamos el campo de la comunicación, y cuyo eje principal de análisis de ese informe son lo que ellos denominan las brechas del conocimiento. Si queremos hacer un puente con lo que hemos hablado aquí, vemos que parecería que entonces la problemática que a nivel general se plantea no es muy distinta a la que hemos discutido aquí. Esto es el problema de las disparidades, de las desigualdades, de las faltas de articulación, de las oportunidades muy dispares entre unos y otros. En este informe las disparidades se plantean en términos de brechas geográficas, de capacidades, de lo que son las desigualdades en los niveles de internalización, en lo que son las brechas entre las disciplinas dentro del campo de las ciencias sociales. Y finalmente me parece que está un punto que a mí en particular me preocupa y que tiene que ver con uno de los subtítulos con los cuales fuimos convocados, que es esta cuestión de cuáles son las estrategias de formación de investigadores.
y que está planteado en este informe como los problemas que se dan por una falta de relación y de vinculación entre lo que sucede en las universidades y lo que sucede en las sociedades, o entre lo que sucede en las universidades y lo que sucede en las políticas públicas. Un dato interesante que yo encontré en este informe es que el 65% de los egresados en ciencias sociales está en el sistema educativo, pero aparentemente solo el 7% trabaja en organismos gubernamentales o en dependencias del Estado. Esto es, aparentemente nuestros egresados tienen una baja inserción en los aparatos del Estado y por lo tanto también en lo que es la participación de las políticas públicas. Y esto, y con esto voy a cerrar, me lleva a una pregunta que tiene que ver con esto de las estrategias de formación, porque quizás tengamos que preguntarnos acerca de cuál es el egresado en el que pensamos y en el que colaboramos en generar. Visto que en muchos de los países, o al menos en el mío, se suele plantear de manera bastante frecuente que hay cierta desprofesionalización de las áreas del Estado. Esto es, faltan equipos técnicos fuertes que sean realmente ejecutores con liderazgo y con capacidad técnica y profesional de llevar adelante las políticas. ¿Será que nosotros en la academia estamos demasiado preocupados en nuestra propia lógica académica y descuidamos quizás ese nexo? Yo reconozco que evidentemente es fundamental que a nivel académico fortalezcamos el campo, tengamos niveles de organización y de institucionalización cada vez más elevados. Pero quizás descuidamos cierto círculo vicioso en el que estamos metidos, ¿no? Y es que por pensar demasiado en la academia dejamos de pensar en lo que está afuera. Y lo que está afuera, por ejemplo el Estado, deja de pensar en nosotros porque nosotros no damos respuestas a algunos problemas que justamente están afuera. Esto genera un cierto círculo vicioso en el que todavía no tengo respuesta, pero sí me parece que es una pregunta que tendríamos que levantar y que tiene que ver con estas agendas que en la Confibercon tenemos que confeccionar. Gracias.